Si algo es real, es que el karma siempre aparece. De alguna manera se presenta y en diferentes versiones. Y es triste pero cierto que en algún momento las cosas deben suceder. Como dijeran por allí, las cosas siempre pasan por algo. Lo que ha vivido Daniel Bisoño en los últimos meses, años, ha sido muy complicado. Es cierto, es un personaje altamente detestable en lo que hace, y quizá eso nos haga pensar por un momento que todo lo que ha vivido es parte precisamente de ese karma, el cual ha cargado por años luego de que curiosamente una bacteria haya invadido su sistema y le haya descontrolado absolutamente todo. Siempre navegando al filo de la navaja entre este mundo terrenal y el de Satanás. Daniel es un personaje impresentable, un tipo que ha vivido del chisme barato y del prejuicio, de la simulación, del clasismo, de la discriminación. Quizá ese era el papel que debía adoptar para tener rating y chamba. Desde que se alió con la bruja embalsamada viviente de Patti Chismoy y fue arropado por esta por ser un buen limpiesmegma del sistema, siempre estuvo protegido por su empresa y hasta por el mismo usurero Salinas Pliego. Pero hay cosas que el dinero ni la fama pueden comprar, y esa es la salud. Algo que es invaluable en esta vida. Más que cualquier cosa, pues el infierno que se ha desatado sobre este personaje ha sido demasiado violento. Desde hace meses, el ídolo de las pelengas veinteañeras se ha debatido en una cama de nosocomio, con el vaivén de las urgencias y con la esperanza de que el trasplante de hígado que se ha hecho lo salve para siempre. Porque hay que decirlo, este tipo de cirugías son muy complejas desde el punto de vista de una recuperación a su edad y por la enfermedad que sufrió. Curiosamente, una bacteria similar a lo que mandó al sufrimiento eterno al bicho de André Marín. Pues hay que entender que no se juzga a la gente por sus preferencias, pero andar insertando la pija en agujeros de dudosa procedencia te da más probabilidades de tener broncas en las células, más si no se lleva un cuidado específico. Porque hay que señalar que muchos pensaron que a Daniel le gustaba ir a recolectar atoles a ciertos bares específicos, donde el tornillo abunda. Aunque después se supo por su propia boca que él era el dueño del bar gay llamado Furia, el cual luego se quemó. Allí le habían captado el paparazzo cuando se le acercó a chicos de 20 años que andaban buscando una noche de furia empalados al estilo rumano en algún hotel chic de la Ciudad de México. Así las especulaciones nacieron debido a que, después de sus años mozos, este fue un intocable juzgador del desgastado y aberrante periodismo de espectáculos de TV Apesta. Allí se sentía todopoderoso e incluso podía hacer y deshacer a placer, como cuando se burló de una herida Edith González que años después se estaría debatiendo por una metástasis muy compleja, donde con voz burlona decía: letrero visto afuera de TV Azteca, se recibe cascajo. Todo referente a que en 2010 TV Apesta había invitado a Edith González y a este sujeto le cagó la idea de que la trataran como una celebridad importante. ¿Qué cosas? Supuestamente era su amiga. Ahora que Daniel sigue aferrándose a esta dimensión, seguramente no le hará broma que le digan en el hospital que se recibe cascajo a punto de pudrirse. No me imagino lo que pensaría este sujeto que ve de frente al karma y que en el pecado de sus actos por mucho tiempo ha llevado la penitencia. Sin embargo, este video que verás a continuación escudriñará lo más vil y repugnante de este personaje, pues a pesar de que ya no la cuente tan fácilmente, es probable el día que se vaya de este planeta, aunque esperemos que no sea pronto, y ojalá el último suspiro le dé para recuperarse, este sujeto no será para nada un mártir de nada, pues recurrentemente cuando se va un tipo así, terminan lavándole sus pecados en las redes sociales, en los programas de televisión, cuando en realidad era una persona repugnante, pero sobre todo sin escrúpulos que no merece siquiera inventarse. Una historia de Cenicienta tras la oxidada realidad en la que vive el cromabolas, número 1 de Patti Chismoy, y toda esa parvada de leguleyos desgastados dignos de un asilo de locos y parásitos. Prepárate, porque se viene sabroso, y este video lo vas a gozar un montón. Por cierto, ya nos dimos cuenta que muchos visitan el canal pero no están suscritos.
Esperemos que se atrevan a ser parte de nuestra gran comunidad. Ya me pican las manos para que vengan las sorpresas cuando lleguemos al 1,000,000 de suscriptores. Es por eso que hoy te presento el triste final de Daniel Bisoño. Antes de seguir con el video, te invito a suscribirte al canal. Activa la campana de notificaciones para que recibas todo nuestro material y las narraciones en vivo. Te divertirás, te lo aseguro. Si te gusta este video, te invito a suscribirte y a disfrutar de todos nuestros contenidos. Hay una frase que dice: todos somos santos cuando hablamos de los pecados ajenos. Sin embargo, nadie está exento de tener una vida turbia y un lado oscuro en este mundo. Por eso en este canal no cabe la hipocresía, mucho menos en la realidad de un personaje desdichado y fatídico como Daniel Bisoño, parte del sistema de la telebasura de las empresas como la gran ramera Televisa y en este caso TV Apesta. La disque señal con valor, sí, pero con valor para mentir, tergiversar, golpetear y sobre todo arrebatar. Una televisora altamente tóxica, así como precisamente Bisoño cuando estaba en su prime, donde, repito, era intocable, protegido por la chismoy y obviamente por el usurero. Lacayo del sistema, lo único que deseaba era ser famoso y sobre todo putear a diestra y siniestra desde la sala de su foro en el Programucho, ese que ya pocos consumen como Ventaneando. Desde 1997 hasta estas fechas, el recomendado de Daniel Bisoño había llegado Ventaneando porque El Economista y Mayoneso, porque le gusta que se la unten en el chocorrol todas las noches, Pedro Sola. Lo había escuchado en radio y le había gustado cómo hablaba. Sí, claro. Al final lo terminaron llevando con la chismoy, quien dijo en una entrevista que Daniel era un sujeto imbañable, que las primeras veces que lo vio lucía un aspecto zarapastroso, pero que al final, ya con la lana en mano, lo mandaron a asearse, porque no lo hacía nada mal como locutor. Por eso mismo, desde un principio, este personaje le juró lealtad a la embalsamada, y a la fecha, desde que Bisoño se fue al hospital por la bacteria que le chingó los pulmones y el hígado, Pati Chismoy siempre lo ha acompañado como buitre, porque de alguna manera le tiene mucho aprecio, ya que entre ambos siempre se han tapado sus chismes de lavadero. Sin embargo, al tiempo que Daniel se hacía popular en épocas donde lo único que veían los mexicanos como pasatiempo era la televisión, Bisoño empezaba a salirse del script y cada vez era más venenoso y mala leche. Por eso mismo en su andar hay muchas polémicas y muchos dichos donde según él era humor ácido, pero en realidad solo era simple mala vibra hacia la gente que criticaba. El caso de Edith González, que Dios la tenga en su santa gloria, su supuesta amiga, fue nefasto. Era su compañera en el Tenorio Cómico cuando Daniel hacía teatro, y en ese 2010 dijo que ella era puro cascajo, haciendo alusión a que su carrera estaba acabada, solo porque la habían anunciado con bombo y platillo en la visita a las instalaciones de TV Apesta. Textual, Bisoño dijo sin remordimientos: estaba en el Tenorio Cómico y veo cómo anuncian que traían a Edith González con orquesta y se armó un especial y todo. Y yo puse en mi Twitter: se recibe cascajo y no, olvídate. Hasta la fecha no me habla Edith González. De hecho, antes de desvivirse, Edith González terminó yendo a Ventaneando en 2018, donde solo platicó con Mónica Castañeda, Pedro el Mayoneso Sola y Pati Chismoy, ignorando totalmente al chupatruzas de Bisoño. Edith González, desde 2010, le dejó de hablar porque lo tachó de un tipo ojete y hablador. Pero los pecados de Bisoño no son solo con la finada Edith González, sino con muchos otros que inclusive tomaron cartas legales en su contra, las cuales al final fueron rebatidas por su papi, el usurero Salinas Pliego. Por ejemplo, Daniel denigraba a muchos artistas y cantantes, como cuando le dijo gorda a María José. En esa oración se burló de su físico, argumentando que podía hacerlo porque es libertad de expresión, solo cuando le conviene. Y quizá eso es lo menos malo que ha dicho o hablado este parásito. Recordemos a Raquel Vigorra y el conflicto que tuvo con ella,
porque según había vendido a la prensa fotos íntimas del chupadagas de Bisoño. Hay que recordar que aquí no le gustó a Daniel que se la aplicaran, pues en su momento ambos personajes se hicieron hasta compadres, pero luego salió a la luz que la cubana pasaba información de este sujeto a los medios para sacar una lana por eso. Todo en 2019. Y es que Bisoño, como si fuese una sorpresa, fue sorprendido en un bar de toletes besándose con uno de ellos. Estaban tan apasionados como niños de secundaria que no le importó a que alguien les tomara varias fotos. Bisoño se lo quería comer de un solo apretón de glúteo. Este escándalo hizo que se divorciara de su ex esposa, Cristina Riva Palacio, con la que tiene una hija. Por eso mismo, varios hacen énfasis a su doble vida, y es aquí donde Bisoño empezaba a pagar por sus pecados. Criticaba a otros, pero su vida era miserable, porque por mucho tiempo le había hecho mucho daño a otros personajes de la farándula, que cuando le tocó a él vivir en carne propia todo esto, ya no le gustó. De hecho, este sujeto se cortó toda la relación con Vigorra y su esposo, sus compadres. Pero la doble moral de Bisoño va más allá, y en el siguiente tema desmenuzaremos este punto, con el tema que tuvo con Ana Bárbara, y lo recopilaremos con lo que hoy sufre, y donde ahora que le toca, sus compinches piden que no se burlen ni hagan bromas de él. Cualquiera diría, como él lo dijo en varias ocasiones, es humor negro. Lo más cagado es que cuando no les toca, les gusta burlarse y abogan por la libertad de expresión. Pero cuando les toca a ellos, ahí sí ya no les gusta. Patalean, berrean, una doble moral e hipocresía del mismo Daniel, que hoy sigue aquí de puro milagro. Muchos saben de la leyenda de que a Daniel Bisoño le gusta que le avienten el atole al pozo, que le inserten el supositorio, que le limen el chimuelo, le empalen el orgullo, le lastimen el ducto de petróleo, le bomben el agua potable o le derramen los frijoles de apisaco. De hecho, siempre ha llevado una doble vida, y los hechos lo han confirmado. Por cierto, es interesante cómo este sujeto que navega de esa manera en este mundo terrenal se dedicara a criticar a los demás a sabiendas de que su trabajo consiste en hablar de la vida privada de la gente. A Bisoño se la regresaron sabroso y se molestó cuando le dijo a Gabriel Cierani que tenía cara de bruja mal cogida y que era un malviviente. Todo eso porque le dijo el conductor del programa Chisme No Like que era un misógino y que tenía una doble vida. Cuando Bisoño aún podía mover sus brazos, dijo lo siguiente, pues ya no le gustó. Yo soy libre de hacer mi vida con lo que a mí se me plazca. Si me beso con mujeres, soy mujeriego. Si me beso, según esto, con hombres, pues soy gay. Al rato acaricio a mi perro, van a decir que soy zoofílico. Me tiene sin cuidado, público querido. Y luego añadió molesto y berreando con el chipo verde de rabia. Yo soy libre de hacer mi vida como yo la quiera y no le tengo que dar explicaciones a nadie. Se las tendré que dar a mi hija en algún momento, pero si algo le he enseñado a mi hija es a respetar el amor en cualquiera de sus manifestaciones. Y luego resolvió sobre sus cuestionamientos de su sexualidad. El día que quiera decir algo lo voy a decir, pero no tengo nada que explicar. Yo soy libre y esto no es, pero no importa. Aunque fuera cierto, yo amaré a quien yo quiera, siempre y cuando no le hagas daño a nadie. A pesar de la foto de su beso en el bar gay, Bisoño se molestó e hizo berrinche. Lo negó calderónicamente. Insultó, denostó, lo mismo que él ha hecho durante toda su carrera. Pero lo más chistoso es cuando le tocó enfrentarse a un personaje que lo fue a confrontar como Ana Bárbara. Recordemos que este tipo le dijo en su momento que tenía ojos separados como de marciano. Sin embargo, la cantante de música grupera fue al programa a confrontarlo directamente, cara a cara. Y ahí el micrófono de Bisoño se encogió de frío, como si hubiera visto una rosa abrirse y jadeante de humedad mañanera para que la abeja llegara a polinizarla. De hecho, luego de que lo humillara Ana Bárbara, empezó a chillar y luego se quejó. Ana le dijo lo siguiente en su jeta.
si tienes los pantalones de decirme en mi cara lo que has dicho de mí, ¿o te hace falta también esto? Y señaló las naranjas, porque no tienes ninguna de las dos, ¿verdad? Yo creo que no tienes ni pantalones, que psicológicamente estás mal. Eres una aberración de la naturaleza. Pero luego el petrolero de Bisoño dijo lo siguiente, ya con Ana Bárbara fuera de TV Apesta, porque no tuvo huevos. Creo que nunca los ha tenido para contestarle de frente. Me molesté muchísimo. Me pareció muy mal que viniera a mi casa, que es el programa, y a mi empresa donde yo trabajo, una advenediza de Televisa, a gritonearme en mi programa en el cual trabajo. Y se le permitiera hacer esto. Es lo peor que me ha pasado a Cuadro. La que quedó mal en el fondo fue ella. Pero no dejé de hacer un coraje muy grande, mucha tristeza. Sí, hablé llorando mucho con la señora Chapoy. Y le dije, ¡me voy! Bisoño había ido a llorarle a Chapoy porque le habían insertado el de dulce, como cuando el urólogo analiza anomalías en la próstata, y no supo cómo refutar y enfrentar a la cantante. Se hizo el ofendido y después de esos hechos jamás volvieron a invitar a la cantante. La doble moral de Bisoño era infinita, al grado de señalar muchas veces sin pruebas a los demás estrellas de la farándula, cobijado por la chismoy y el usurero. Este sujeto navegó impune, inclusive ante varias demandas de personajes que vieron afectadas sus carreras. Bisoño se creía juez y parte, solo porque estaba en la sala de chismes señalando a diestra y siniestra. De hecho, el programa Ventaneando es una muestra puntual y en flagrancia de cómo se rige la televisión, por medio de suposiciones, de falsedades, pero sobre todo de crítica absurda, superficial, simulando un excelso trabajo periodístico, cuando solo es entretenimiento barato y tóxico. Pero Bisoño no solo es doble moral e infame, lengua larga y mamón, sino que también es clasista. Recordemos que en 2018 sugirió reventar a los ciclistas. Textual dijo lo siguiente: debería de haber una licencia para atropellar a los ciclistas. Tanto que el Consejo para Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación en su contra, y luego del hecho salió a llorar en su programucho, con lo siguiente argumentando que era una broma y que él tiene el derecho de la libertad de expresión. En cualquier momento les digo que jamás quise ofender a nadie con esta broma, que era un poco de humor negro, que muchos entienden, pero que cada vez dejamos de entender y nos estamos alejando de la risa. Ese caso fue uno de tantos que han provocado que a Bisoño le lluevan críticas en las redes sociales, que él ha descrito como la nueva Santa Inquisición. Y es que así como defiende el humor, también ha defendido su libertad de expresión. Textual: indispensable para subsistir como país, el humor y la libertad de expresión. Básicamente, el mismo modus operandi de este hipócrita fue en 2020, cuando tachó al actor de la película Roma, Jorge Antonio Guerrero, a quien le dieron su visa. Este le dijo: que parezca ratero de autopartes no quiere decir que lo sea, ¿eh? Sus declaraciones tenían un tufo de discriminación, por lo cual fue funado en redes y jamás se disculpó. Como ven, este tipo de sujetos aberrantes son los típicos que hacen la travesura y luego se esconden, tiran la piedra y guardan la mano. Cuando les toca que los revienten, se molestan, o en su defecto dicen que tienen el derecho de expresarse. Hay que señalar que todas las demandas que ha tenido en su contra fueron solventadas por TV Azteca, de parte del usurero Salinas Pliego y Pati Chismoy. Por ejemplo, aquella demanda colectiva que les amparon a la momia Chismoy, el limpia esmegma de Bisoño y el chupa cremas de Pedrito Sola, cuando en el 23 los demandaron en marzo de ese año por emitir información falsa y por quemar a un particular en su programa. Allí, el usurero salió en su defensa diciendo lo siguiente y citando un comunicado de la Chismoy. Textual: a ver qué gobiernícula se echa este tiro con nosotros. ¡Estamos listos, eh! En varias demandas, al estilo del evasor de impuestos, todos estos funestos e impresentables personajes se terminaron amparando, pues tenían al Poder Judicial de su lado en ese entonces.
como una auténtica mafia de lacayos que sirven y besan las patas de su amo por privilegios. Pero espere, Daniel Bisoño está pagando en vida todas las que ha hecho. Repito, es una especie de karma que hoy por hoy lo tiene en el sufrimiento total, justo mirando las puertas de los infiernos. Quizá este es el tema más duro de este video. Muchos seguro se van a molestar conmigo porque puede que malinterpreten mis palabras. Pero en este canal no consentimos a nadie menos a un tipo como Daniel, quien quizá toda su vida ha navegado por los caminos de la inmundicia moral. Hoy repito, pareciera que el karma le está pasando la factura por todo lo que está sucediendo a su alrededor y en el nosocomio. Sin embargo, también nos obliga a mencionar que hay muchos medios carroñeros que se han inventado cosas como una trombosis pulmonar, cosa que según el hermano de Daniel no es cierto. Y la verdad, muchos medios en la investigación que hicimos para elaborar este video, en efecto, hemos visto noticias muy amarillistas, por ejemplo el Pasquín Récord, o el Universal, o el Diario de Yucatán, por citar algunos que incluso hablan de un colapso de órganos, cosa que es totalmente falsa. Daniel no sufre de eso como tal, pues su caso es aún más complejo, que de alguna manera lo tiene pagando una factura extremadamente cara. De hecho, su hermano, en el programa Basura de Ventaneando, explicó a grandes rasgos la complejidad por el mal que pasa Bisoño. Hay que recordar que Daniel prácticamente tuvo que trasplantarse el hígado debido a los inicios de sus males, que fue el desarrollar una colonia de bacterias infecciosas en su estómago, las cuales luego hicieron colonias en los pulmones, donde su sistema inmunológico se vio degradado, a tal grado de acumular casi 3 litros de pus en ese lugar. Todo producto de una vida de desenfreno con sustancias tóxicas como el etanol en exceso y de malos hábitos alimenticios, además de hacer desmadre y medio con su cuerpo, devorando hoyos negros y esas cosas que solo Bisoño sabe a detalle. Luego de estar intubado, el tipo volvió a incorporarse al nido de urracas en Ventaneando, y después se supo que las bacterias seguían en su cuerpo a tal grado de causar, además de todas las medicinas que le suministraron, una falla hepática irreversible. Él mismo lo anunció, aclarando que supuestamente era hígado graso. Textual dijo: "Todo esto que he vivido, estos meses en el hospital, ha sido por culpa del hígado, a raíz de tener hígado graso, que luego combinado a que baje de peso. Todo parece que está mal, pero no para tanto". En ese momento, Bisoño empezó su viacrucis, pues hay que recordar que hacer un trasplante de hígado es porque ya de plano estás de la fregada, pues el hígado es uno de los órganos más importantes del cuerpo. Ahí se metabolizan muchas sustancias tóxicas que el organismo degrada y expulsa del cuerpo mediante la bilis biliar. Y si hay alguna falla, es probable que los demás órganos fallen en algún punto. Hay que recordar que en el hígado se fabrican ciertas proteínas para el plasma sanguíneo. Se da la conversión del amoníaco en urea, a la cual se desecha en la orina. De hecho, Bisoño en estos momentos no puede orinar, porque precisamente esta función no está trabajando en su sistema. Depura fármacos que siguen transitando la sangre, regula la coagulación sanguínea, genera resistencia de agentes infecciosos y de paso elimina las bacterias del torrente sanguíneo. Precisamente estos últimos puntos tienen que ver con que se siga en el nosocomio al borde del abismo, porque lo que sufre es literal un juego de azar. Ahorita podría estar estable, pero mañana no se sabe. Todos los días es una gran tómbola de la vida, donde en el momento menos pensado el organismo puede colapsar. Bien, sabiendo este contexto, vayamos a las declaraciones del hermano. Y es que dijo que después del trasplante, las cosas se pusieron muy mal, porque primero el organismo debe recibir bien un nuevo hígado, y luego ponerlo a funcionar, y eso no pasa de un día para otro. Es un proceso clínico muy detallado. Por ende, Bisoño ya tenía que vivir casi en el hospital, debido a que estaba propenso a que, ante un sistema inmunológico endeble y frágil, más una alimentación compleja por el tema de la absorción, debido a los nutrientes y el filtro de macromoléculas en el hígado, un paso en falso lo llevaría a generar una nueva infección, que es lo que pasó al final del día, la cual se alojó en las vías de la bilis,
Además de que el chupatruzas de Bisoño se sometió a antibióticos muy poderosos, que también mermaron su organismo, el cual ya no pudo controlar el nivel de agentes bacterianos, por lo cual estos generaron cierta inmunidad y han mutado precisamente para alojarse en lo más recóndito de su hígado. Esa es la base fundamental del karma de Bisoño, que no está teniendo un tema pulmonar, sino uno más complejo. Textual, Alex Bisoño dijo lo siguiente: cada vez que le ponen un antibiótico, la bacteria se hace más resistente. ¿En dónde estamos ahora? Lo que hemos pasado como familia es muy complicado, y lo que menos necesitamos es esta información mala leche de los medios que solo quieren clics. Y yo lo que quiero es decirles que Daniel sí está en una situación compleja, pero eso estaba desde antes. Mira, se los voy a platicar tal cual sucedió. Daniel ha estado regresando al hospital constantemente. En una de esas le tuvieron que remover las prótesis de las vías biliares para que corra bien la bilis, para que no se estanque y no haya un posible foco de infección. Cada mes se cambian las prótesis. El tema es que las prótesis son un cuerpo extraño en el cuerpo y por eso las bacterias se pueden depositar allí. Esto provoca un cultivo que al momento de removerlas brincan a la sangre, y en el momento de brincar a la sangre empieza a tener episodios de fiebre, malestares en general en todo el cuerpo. Entonces se empezó el proceso con un antibiótico muy agresivo, pero hay que recordar que estas vías biliares tienen ramificaciones donde el antibiótico no puede llegar. Entonces tiene que ser muy potente el medicamento que se le dé, y esto es lo que origina el colapso de otros órganos, por así decirlo. Bueno, el hermano de Daniel fue muy puntual con todo eso porque le ha tocado cuidar a su hermano y además ha estado en el hospital recibiendo la información médica. Por tanto, se agradece que haya podido explicar en términos generales que Bisoño sí está sufriendo, pero que no es lo que los medios dicen. Ahora, entendiendo el contexto de la situación, vayamos al punto medular de todo. Pregunto, ¿qué hizo Daniel para sufrir todo esto? Simplemente ser un personaje detestable y mala leche, además de tener muy malos hábitos en su vida. Hay que recordar que ahora todos los pelmazos de Ventaneando piden que sean respetuosos con él, que no se burlen y que tengan conciencia de que el tipo necesita apoyo y buena vibra. Yo pregunto, ¿acaso Bisoño se comportó en su vida como lo pide la chismoy? En realidad no, pero es evidente que ahora que se está del otro lado del cristal, ahora sí se pide prudencia y sobre todo empatía, algo que la gente en México, no todos aclaro, le darán. Por eso hay una frase que dice: el que obra mal se le pudre el tamal. Y es muy cierto. Por muchos años Daniel se burló de la vida de otros en mala leche. Se inventó chismes y denigró a muchas personas a tal grado de hasta destruirles sus carreras. Hoy Bisoño paga fuertemente lo que quizá su mal comportamiento en este mundo terrenal lo llevó a la fama. Porque hay que decirlo, ¿de qué sirve ser conocido y famoso con mucho dinero, mamón y gandalla solo porque tienes el poder, si al final todos iremos al mismo lugar algún día? A eso tendremos que llegar en el siguiente tema con la reflexión de todo esto. Porque, ojo, algo que siempre pasa es que todos los que delinquen, destruyen sin fundamento alguno y hacen mal a otros, siempre terminan pagando muy caro en vida todo el mal que han obrado. Daniel está a un solo paso de irse al cielo de los capibaras. Lo que vive en estos momentos es solo el proceso lento de una degradación total. En pocas palabras, está pagando cada minuto que sigue en este lugar. Y lo está pagando muy caro. De hecho, a pesar de lo que haya sido o sea este personaje, jamás se le desea a nadie el mal, ni a tu peor enemigo el que tengas que lidiar con una bacteria poderosa y con un sistema inmunológico deshecho. Es lo peor que puede pasarle a alguien. Es un mal casi irreversible que describe cada minuto y cada aliento como un completo infierno. De hecho, este caso es curioso porque nos recordó precisamente todo lo que vivió el impresentable de André Marín. Este sujeto era un hígado, un tipo mala leche que deseaba destruir a quien sea por tener el poder y ser el personaje más famoso del orbe deportivo. Sus malas acciones con compañeros y muchos otros personajes como mentiras y abuso de poder lo llevaron a amar a Dios en tierra de indios, a caer en los dominios de una bacteria llamada Clostridium difficile, la
cual destrozó por completo su sistema inmunológico. Según él, por comer cosas en la calle, aunque este tipo de bacterias se alojan porque el sistema inmunológico es deficiente, y para que se llegue a ese momento, debió pasar por alguna enfermedad poderosa en el cuerpo o tener un hábito de perros e insalubre. Por eso es importante destacar que estas situaciones no son por obra del Espíritu Santo. Generalmente las personas que llevan una vida podrida tienden a terminar así. Lo más cagado de todo es que lo saben, pero no quieren aceptarlo. Es como aquel ratero que se la pasa asaltando en las combis. Tarde o temprano las víctimas tomarán alguna represalia y lo terminarán apabullando. Daniel Bisoño no es una buena persona. Es un tipo sin escrúpulos, que no le pesaba la mano para humillar a los demás. Se sentía intocable, trataba de destruir vidas, carreras, siempre con sus comentarios hirientes que incluso van directo a la privacidad de los personajes que criticaba porque, ojo, una cosa es hablar de algo presentando pruebas e información documentada, contundente, y otra es burlarte en mala onda de la gente solo porque sí. Y en el acumulado, Bisoño nunca entendió que todo el mal que hizo en algún momento se le iba a regresar materializado en esta forma. Y es aquí donde pregunto, ¿cuántos de nosotros no hemos conocido personas así? Aquellas que se han manejado de la forma más baja, ruin y purulenta por la vida, que hacen el mal y se ríen por eso de los demás, que roban, destrozan y pisotean moral y físicamente a otras personas, ya sea por alcanzar más dinero, por un trabajo mejor remunerado, por popularidad, por el puro gusto de ser malvados, y al final esas mismas personas terminarán yéndose al Hades de la manera más culera posible. Por eso, esto es una lección de vida a cada uno de nosotros, que hoy quizá hay gente que le es un deporte el hacer el mal, pero tarde o temprano la misma vida y el destino se encargará de evaluar las malas obras acumuladas de esa persona, viendo una especie de justicia divina. Hoy, los familiares de Daniel Bisoño piden respeto, ese mismo respeto que por más de 30 años Daniel nunca dio, nunca pregonó y nunca promovió. Piden buenas vibras y apoyo que el mismo Bisoño fue ignorante cada que laceraba la vida de los demás. Y quizá la única situación en la que estamos de acuerdo con su hermano es en no inventar cosas ni tampoco crearle enfermedades que no son. Siempre hay que ir a buscar la verdad y señalar lo que está bien y mal. Por eso mismo, es en el único punto donde le damos la razón a los Bisoño, que dice que no está debatiéndose entre el mundo capibara y este terrenal, sino que está probando a cada instante que pasa del día el sabor del karma, por medio de un sufrimiento que pareciera infinito. De un tipo que se creyó el Dios todopoderoso del chisme, el que podía ningunear a cualquier persona, el que podía denostar para hacerse más famoso, pero que ha sido reducido a simples añicos moral, física y mentalmente. Sin embargo, esperemos que se recupere, que sea fuerte y se levante porque, insisto, lejos de todo lo que es este bicharraco, nunca hay que rebajarse al nivel de estos personajes nefastos. Y es mejor dejar que la vida misma los ponga en su lugar y que ella los juzgue por sus acciones, pero sobre todo por la forma tan vil y repugnante en la que se condujeron ante la sociedad. Pues el que estén viviendo esta situación hoy no los hará jamás unos mártires. Pero dime, ¿qué mensaje le darías a Daniel Bisoño en estos momentos? ¿Qué anécdota de tu vida se asemeja a lo que vive actualmente Daniel? ¿Se merece pasar por todo esto? ¿Te ha tocado tener un familiar así? Déjame saber tus respuestas aquí abajo. Recuerda que aquí leemos siempre los comentarios y no olvides suscribirte al canal y de activar la campana de notificaciones. Mi nombre es Guillermo Antonio. Nos vemos hasta la próxima.